El propósito, plan de Dios para nosotros, los seres humanos. En Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice que el templo de Dios somos nosotros, porque en este cuerpo mora el Espíritu Santo. Y esto ocurrió desde el día de Pentecostés, que lo tenemos narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Antes, en Hechos 1:8, dice que recibiremos el poder de lo alto y que entonces le seremos testigos de Él en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. O sea que el propósito y el plan de Dios es que nosotros seamos una continuidad de lo que hacía Juan el Bautista, y era predicar el Evangelio y llamar a la gente al arrepentimiento. Esto nos lo recuerda San Marcos 1 en el versículo 2 y 3, esta profecía que está escrita en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3 en adelante, y nos dice que el ministerio evangelista de Juan era preparar el camino para el Señor Jesucristo. Y ese es el plan, el propósito que nosotros tenemos que hacer. Nosotros nos tenemos que ir a llevar las buenas nuevas. No te preocupes. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58 dice que en el nombre del Señor vuestro trabajo no es en vano. Tú cumple este propósito de allanar el camino para el Señor, de ir a evangelizar, a prepararlo todo para cuando el Señor venga nuevamente a arrebatar a su iglesia, a la novia. Y pensarás que tal vez lo que estás haciendo no sirve de nada, pero verdaderamente testimonio tengo que dudé de si ese trabajo estaba valiendo la pena o no cuando comencé el Evangelio, a predicarlo por las redes sociales. Empecé a decaer con las personas que me estaban siguiendo. Por eso dudé y lo puse en oración y le dije a Dios que si valía la pena lo que estaba haciendo, que si lo estaba haciendo bien o no. Y Él, en esa simple y humilde oración, me contestó que uno solo que escuchara su palabra, que a Él le servía. Así me dijo Dios, porque es que Él, como dice el profeta Isaías en el capítulo 55,
versículos 10 y 11, que lo mismo que manda la lluvia y la nieve con un propósito que es el de regar la tierra y hacer germinar la semilla del que planta para darle pan, igualmente Él manda su palabra y la manda con un propósito y no vuelve a Él vacía. Entonces predica la palabra de Dios y no te preocupes, que Dios no es hombre para mentir. Él dijo que no iba a acabar más la tierra con agua y que tendría misericordia de nosotros, los hombres, y lo hará. Dios no va a quebrar su pacto. O sea que estamos trabajando, si cumplimos ese propósito de llevar el mensaje de salvación para Dios, y Él no te va a dejar en evidencia. Sí vale la pena, y Él es quien el mejor te puede pagar. Su remuneración es vida eterna en Cristo Jesús. Ve y cumple ese propósito, ese plan de Dios. Dios dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 7, que somos dichosos aquellos que llevamos las nuevas de salvación por los montes, el que se calza las botas del Evangelio. Pero aquí hago un llamado a la humildad, para que no nos crezcamos, no nos enorgullezcamos, porque Dios nos tiene en alta estima. Porque recuerda que nosotros no podemos hacer nada sin el poder del Espíritu Santo. Lo vimos en Hechos 1:8, que seríamos testigos de Él, pero cuando viniera sobre nosotros el poder del Espíritu Santo. Y este es el único que puede convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 8. Ya que por las palabras humanas no podremos convencer jamás a nadie. Ahora, como no quiero que esto que estamos diciendo sean palabras de hombre, lo quiero certificar, lo quiero sellar, corroborar con la palabra de Dios. Les voy a dar motivos para justificar que nuestro propósito es anunciar el Evangelio de salvación a Cristo. Lo voy a hacer por medio de la palabra. Dios preparó el infierno para el diablo y sus ángeles caídos, aquellos que se rebelaron en el principio y querían desbancar al Hijo del Dios Altísimo del trono para sentarse a la diestra del Padre y ser igual a Dios. Y fueron desterrados y el infierno fue preparado para el diablo, para Satanás y sus ecuaces, los ángeles caídos. Recuerdo que esto está escrito en San Mateo 25, versículo 41.
Desde este punto de vista, el infierno no está hecho para el alma del hombre. Dios no quiere que se pierda nadie, pero Romanos 10, versículo 14, nos dice que cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique. Tú y yo tenemos que ser los que le llevemos a Dios al mundo. Que oigan que hay una salvación. ¿Ves? Nos toca salir a predicar. Ese es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. En la parábola del dueño de la viña, narrada en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16, el hacendado sale a diferentes horas a buscar trabajadores desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y cuando se acabó la jornada laboral, a las 6 p.m., todos recibieron la misma paga, un denario. Esto nos hace ver que para Dios todos somos iguales, todos somos importantes, todos tenemos el mismo valor. Entonces vamos a ir a predicarle a la gente, a decirles que el que cree en Él, en Cristo, ese no será avergonzado. Vamos a llevarle a la gente las nuevas de salvación. Romanos 10, versículo 13, dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero para que sea salvo, cuando invoque el nombre, tiene que ser que creyere en Él de todo corazón y en su obra redentora en la cruz, y va a ser salvo. Vamos nosotros a ser médicos espirituales, reflejos del carácter de Cristo. El Señor vino a buscar enfermos, a llamar al arrepentimiento a los pecadores. Esto está narrado en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, versículo 12. Vamos a decirle a la gente la verdad, que Dios no nos ama tal y como somos. Dios nos ama a pesar de cómo somos. Por eso, Dios llama al arrepentimiento. Y esto es lo que debemos predicar, que procedan al arrepentimiento de su manera vana de vivir, que se debe morir a la carne, a los deseos humanos, como por ejemplo amor al dinero, la mentira, el egoísmo, etc. Y dejar que el fruto del Espíritu Santo, carácter de nuestro Señor Jesucristo, vaya creciendo en nosotros y predominando, que more en nuestro interior el amor, la bondad, la misericordia,
Vamos a llevarle a la gente las nuevas de salvación, a hacerles ver que todo el que cree en Jesucristo va a tener la potestad de ser hecho hijo de Dios, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado. Vamos a hacerles ver a las personas por medio del Espíritu Santo que vale la pena recibir a Cristo, que vale la pena creer en el Señor y en todo lo que Él representa. Mira que si realmente no existiera ni el infierno, ni el cielo, ni nada de lo que estamos predicando, los que creemos en Él no tenemos nada que perder. Al contrario, ganamos al menos en salud, porque la palabra de Dios nos dice que el borracho no heredará el reino de los cielos. Nosotros, porque creemos en Cristo Jesús y por amor a aquel que murió por nosotros en la cruz, no nos emborrachamos. Tenemos beneficio porque no nos envejecemos prematuramente al trasnochar yéndonos de rumba, no nos malgastamos el dinero trabajado duramente en nuestro trabajo, físicamente nos ahorramos enfermedades como la úlcera en el estómago, la cirrosis en el hígado, etcétera, etcétera, etcétera. Nos ahorramos las peleas, las discusiones con nuestro cónyuge al respetarla, al respetarlo, porque no cometemos adulterio y entonces estamos respetándolo y tampoco tenemos que mentir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos beneficios. Sin embargo, para aquel que no cree, o sea, yo no he perdido nada si nada existiera después de la muerte. Pero aquel que no cree, si resulta, sucede y acontece que yo sí lo creo, porque la palabra de Dios es verdad y yo lo creo, que existe el cielo, existe el infierno, y aquel que no cree en Cristo Jesús ya ha sido condenado, él sí lo va a perder todo. Por eso vale la pena aceptar y creer todo lo que Dios nos dice y lo que el Señor Jesucristo representa. Vamos a llevarle estas noticias de salvación a la gente para que todos puedan entender que es más beneficioso que perjudicial tener a Dios de nuestro lado. Amén. Dios te bendiga grandemente. Vamos a ser esforzados y valientes a llevarles la palabra de salvación
a la gente por amor a esas almas perdidas y para que nadie se pierda, que ese es el propósito de Dios. Dios no hizo el infierno para que la gente se pierda. Vamos a cumplir nuestro propósito, la gran comisión de ir y hacer discípulos en todo pueblo y nación. Dios os bendiga grandemente. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que pongas en nosotros tanto el querer como el hacer de ir y llevar tu evangelio, llevar tus palabras salvadoras a las personas. Y si, como en mi caso, no se puede físicamente por motivos laborales o motivos económicos, podemos aprovechar la tecnología, las redes sociales para anunciar las nuevas de salvación. Danos sabiduría, danos entendimiento y un mayor discernimiento de tu bendita palabra por medio de tu Espíritu, Señor, para saber qué palabras tenemos que llevar, qué hemos de decir, para que tú y solamente tú, que eres el único que puedes convencer a la gente, hagas la obra y vuelvan a ti los hijos pródigos, las ovejas descarriadas o aquel que está por escuchar una palabra tuya para venir rendido a tus pies. Aunque en ocasiones somos siervos inútiles y solo hacemos lo que tú nos mandas, no nos esforzamos, no llevamos una milla más allá de lo que tú nos pides. Utilízanos a pesar de que seamos viles, despreciables ante los ojos de la gente. Utilízanos para hacerle ver a las personas que aceptándote a ti, todo cambia. Nos volvemos esas nuevas criaturas, esos seres aceptables y agradables ante tus ojos y tu corazón, pero porque tú ves a Cristo reflejado en nuestras vidas. Por eso vamos a llevarles a Cristo a las vidas de esas personas, para que ellos también puedan ser, por medio del Señor, aceptos y agradables ante tus ojos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.